Este hombre de aquí robó 94 millones de tarjetas. Vivía entre lujos y tenía millones de dólares enterrados en el patio de sus padres. Durante años, nadie sospechó del informante del servicio secreto. Y él ni siquiera imagina que está a segundos de ser arrestado. Esta es la historia de ascenso y caída del mayor traficante de datos de tarjetas en la historia. Albert González nació en Miami en 1981. Sus padres, que habían emigrado a los Estados Unidos desde Cuba en los años 70, le compraron su primer computadora cuando tenía 12 años. Desde pequeño mostró interés por la informática. Aprendió a programar y a usar redes BBS y foros. Esa base técnica fue lo que le permitió entender y explotar sistemas financieros más adelante. Se integró y tomó un rol activo en una comunidad del mercado negro llamada Shadow Crew. Fue un foro y mercado criminal en línea que operó del 2002 al 2004, donde se traficaba a gran escala con números de tarjetas robadas, documentos falsos, credenciales y guías para cometer fraude de identidad. Shadow Crew fue uno de los primeros mercados globales de carding y un precursor de los mercados negros que conocemos hoy en día por toda la web. Funcionaba como un mercado centralizado. Los vendedores subían lotes de tarjetas de crédito y débito, otros ofertaban servicios como la fabricación de tarjetas, creación de identificaciones falsas y había foros con tutoriales y reglas para hacer negocios. Llegaron a traficar millones de números de tarjetas y documentos oficiales. Causaron pérdidas económicas de millones de dólares según las investigaciones. Pronto, todos los miembros de Shadow Crew se volvieron un objetivo prioritario para la ley. El Servicio Secreto de Estados Unidos, con cooperación internacional, ejecutó una investigación llamada Operation Firewall. Se infiltró y monitoreó Shadow Crew y redes afines. En octubre de 2004 llevaron a cabo una redada que culminó con decenas de arrestos a nivel internacional. Fue una de las primeras grandes operaciones transnacionales contra el fraude electrónico. Albert González, conocido dentro del foro como Cumbayoni, fue uno de los arrestados durante esta operación. Tenía apenas 23 años y vivía en Miami, Florida, donde ya era respetado por la comunidad hacker. Cuando el servicio secreto vio sus habilidades, decidieron que le servía más colaborando que teniéndolo preso. Después de su arresto, Albert negoció un trato. Si colaboraba con las autoridades, no tendría una gran condena. El trato consistía en que colaboraría con el servicio secreto, ayudándolos a atrapar a otros ciberdelincuentes. Durante esta etapa le permitieron seguir operando en línea, pero bajo vigilancia. Usaba su conocimiento del submundo del carding para contactar con criminales, ganarse su confianza y entregar la información a los agentes. Ayudó a identificar docenas de foros, administradores y traficantes de datos. Incluso participó en operaciones encubiertas en donde fingía comprar datos robados para luego delatar a los vendedores. Albert González se convirtió en un informante oficial del servicio secreto. Cazaba a otros hackers, participaba en redadas y entregaba nombres. Pero mientras tanto, planeaba algo mucho más grande. Nadie sospechaba que el mismo hombre que ayudaba a atrapar delincuentes era el cerebro detrás del mayor robo de datos de la historia. Desde su departamento en Miami, Albert González no solo hackeaba, dirigía a toda una organización. Seguía en contacto con otros hackers que había conocido en Shadow Crew y en otras webs. Y mientras colaboraba con el servicio secreto, poco a poco fue formando una red de especialistas que operaban en la sombra, cada uno con un papel preciso. Mientras unos recorrían las calles buscando redes abiertas, otros desde sus países escribían el código que más tarde les abriría todas las puertas. Una tarde del año 2005, Albert González y su grupo de hackers se infiltró en las redes inalámbricas de las tiendas TJX. Usaron una técnica llamada War Driving.
Conducían cerca de las tiendas con una laptop y una antena Wi-Fi, buscando redes mal protegidas. Cuando encontraron una red con cifrado web, es decir, una red fácil de hackear, lograron acceso a los sistemas internos de cobro. Se conectaron a una red interna de la tienda e instalaron un sniffer. Este sniffer reconocía y guardaba los datos de las bandas magnéticas de las tarjetas o los números ICBBs, es decir, capturaban los datos de todas las tarjetas en el momento en que pasaban por la red. Los datos recogidos se agruparon, se procesaron con herramientas para extraer los números de tarjeta, fechas y códigos necesarios para posteriormente venderlos en foros clandestinos, o se usaban para crear tarjetas clonadas y retirar el dinero en cajeros de distintos países. También se movieron archivos entre servidores. Hubo actividad entre servidores del Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Por años nadie los detectó, pero su volumen de robo y tráfico de datos fue tan grande que empezó a llamar la atención de los bancos y de las autoridades de Estados Unidos. Entre 2005 y 2008 se mantuvieron recolectando todos los datos de las compras que se realizaban en TJ Maxx, Marshalls y HomeGoods. Durante todo este tiempo se sabe que lograron robar cerca de 94 millones de tarjetas, tanto de débito como de crédito. En algún punto de estos años, el grupo de González también atacó a la cadena de restaurantes Dave & Buster's, a Office Max, al supermercado Hannaford Brothers y a Heartland Payment Systems, una procesadora de pagos estadounidense que su función era procesar millones de transacciones con tarjeta entre los comercios y las redes bancarias como Visa o Mastercard. Para que te hagas una idea, cada vez que alguien pagaba con su tarjeta en algún restaurante o gasolinera de Estados Unidos, la información se la enviaban a Heartland y ésta procesaba el pago y le mandaba los datos al banco. Por eso fue un blanco tan grande. En lugar de robar en una sola tienda, González logró acceder a una red que manejaba datos de cientos de miles de negocios. Digamos que fue perfeccionando su modus operandi. En estos casos ya no solo usaban Wi-Fi vulnerables, también infectaban servidores centrales con malware tipo backdoor, que enviaba la información robada a servidores remotos cifrados. Los datos eran tan masivos que González los almacenaba en servidores en Ucrania y Letonia bajo múltiples capas de anonimato. Se calcula que González y su grupo ganaron más de 2,8 millones de dólares, aunque se sospecha que el monto real fue mucho mayor. Esta cantidad es la que ganó aproximadamente con las tiendas antes mencionadas. El gobierno estadounidense y el servicio secreto nunca pudieron calcular con exactitud cuánto generó la red completa en el caso TJX. Se estima que el dinero que lograron robar con la información de las 94 millones de tarjetas del caso TJX fue de más de 100 millones de dólares. No todas las tarjetas se vendieron ni funcionaban, pero nos da una idea de la escala gigantesca de lo que movían. Gran parte del dinero se lavó o se perdió entre intermediarios y cómplices. Algunos cómplices en Europa del Este se quedaron con porcentajes enormes. Se estima que González personalmente pudo haber obtenido entre 15 y 20 millones de dólares, aunque solo se le pudieron comprobar 2,8 millones de dólares. González seguía colaborando con el servicio secreto estadounidense como informante. Su tarea oficial era ayudar a atrapar a otros hackers, pero justo mientras él informaba sobre ciertos foros, los ataques seguían ocurriendo con las mismas técnicas que él conocía. Los agentes comenzaron a sospechar, decidieron vigilarlo y empezaron a monitorear sus comunicaciones en secreto. A fines del 2007, uno de los cómplices de González fue arrestado en Turquía y otro en Ucrania. En sus computadoras, los investigadores encontraron mensajes de chat cifrados con alguien que usaba los alias Kumba Johnny y Segbek. Los agentes sabían que Segbek era un nombre que ya habían visto en investigaciones previas. Nadie sabía que detrás de ambos nombres se escondía el mismo hombre, el hacker que trabajaba para el gobierno mientras lo traicionaba desde dentro.
Esta fue la primera prueba sólida de que se trataba de González. Al analizar los servidores en el extranjero usados para almacenar los datos robados, encontraron fragmentos de código con los mismos nombres de archivo y estructuras que en el caso TJX. También había entradas con conexiones desde una IP que coincidía con el domicilio de González. Los servidores estaban en Letonia, Ucrania y Países Bajos, y todos recibían datos desde direcciones en Estados Unidos asociadas a los ataques. González no se escondía bien. Vivía en un condominio de lujo en Miami Beach. Gastaba miles de dólares en gadgets y fiestas. Tenía una colección de autos caros, entre ellos un BMW Serie 3 y un Infiniti G35, además de equipos tecnológicos de alta gama. Gastaba fortunas en restaurantes, viajes y electrónicos. Era el amigo que siempre pagaba las cuentas. Ese estilo de vida no cuadraba con el salario que recibía como informante. Cuando los investigadores comenzaron a revisar sus movimientos financieros, descubrieron transferencias internacionales y gastos imposibles de justificar. El ataque a Heartland Payment Systems fue tan grande que el FBI creó un equipo especial para rastrear a los responsables. Al examinar el malware usado, hallaron exactamente el mismo código que el de TJX y Dave & Buster's. Los peritos forenses confirmaron que el script había sido escrito por la misma persona. Ese fue el punto que cerró el círculo. En ese momento, solo una persona tenía acceso a esa información y este era Albert González. El 7 de mayo de 2008, agentes del FBI y del Servicio Secreto irrumpieron en su apartamento de Miami Beach. González estaba trabajando en su laptop cuando los agentes tocaron la puerta. Se encontraba solo y no puso resistencia. En los interrogatorios trató de negar todo, pero la evidencia era abrumadora. Cuando lo arrestaron, los agentes descubrieron que González había enterrado más de $1 millón en el patio de la casa de sus padres en Miami. Enterró el dinero en bolsas llenas de billetes de $20 y $50, dentro de cubetas de plástico. Las cubetas estaban selladas y el dinero estaba guardado al vacío para protegerlo de la humedad. El propio González confesó que lo había hecho porque no confiaba en los bancos ni en sus socios. Además del dinero enterrado, encontraron más efectivo escondido en el condominio. También encontraron varias computadoras con software de hacking, discos duros cifrados con millones de números de tarjetas, libros sobre criptografía y manuales de seguridad informática, además de un arma corta sin registrar. Aparte del dinero que habían encontrado, había millones más, ganancias imposibles de rastrear, escondidas entre servidores en el extranjero, foros de hackers y cuentas cifradas. Albert González no solo había robado tarjetas, había robado el sistema financiero. Tras ser arrestado, negó los cargos al principio, pero la evidencia era tan fuerte que terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad. En 2010 fue sentenciado a 20 años de prisión que cumple en una prisión federal de baja seguridad. El juez calificó su conducta como el mayor robo de datos financieros en la historia moderna. González fue juzgado por 3 acusaciones federales. En mayo de 2008 en Nueva York por el caso Dave & Buster's, mayo del 2008 en Massachusetts por el caso TJ Maxx y agosto de 2009 en Nueva Jersey en relación con el caso Heartland Payment. La historia de Albert González marcó un antes y un después en nuestra historia. Hoy en día ya no solamente tenemos la seguridad web, nos protegemos con WPA2 o WPA3. Los bancos y las procesadoras de pago tuvieron que implementar nuevas medidas. Hoy en día, cada vez que tú pasas tu tarjeta en alguna terminal, estás usando medidas creadas gracias a todo ese desastre que sucedió en aquellos años. Incluso hoy en día, para poder hacer compras en línea, tienes que entrar a la aplicación de tu banco con tus datos biométricos y las tarjetas físicamente ya no tienen número de tarjeta, CVV ni vencimiento.
Todas estas son medidas que se han implementado para reducir al máximo los hackeos a las tarjetas. Incluso hoy en día, si quieres comprar en línea, los CBV son dinámicos. Cambian cada ciertos minutos. El hombre que robó millones de tarjetas es quien inspiró todos los candados que hoy en día protegen nuestras cuentas bancarias. A veces el crimen deja algo más que una lección, deja un nuevo comienzo para la seguridad del mundo. ¿Sabes quién más fue uno de los sospechosos en este caso? Jonathan James, el chico que hackeó a la NASA con tan solo 15 años. En un principio el FBI sospechaba de él, pero después todas las pruebas los guiaron hasta González. Si quieres conocer su historia, da clic en el siguiente enlace. Si te gustó este video, no te olvides de dejar un like y de suscribirte, y nos vemos en la próxima historia.